Querida familia de Residencia y Quinta Geriátrica Manuel, hoy vamos a empezar con nuestra tarde de charlas, porque no va a ser la única, y hoy tenemos como invitada a la doctora especialista en psiquiatría, la doctora Katy Juliana Fowler. Ella es psiquiatra trabaja en el Hospital Calderón Guardia, también tiene su consulta privada. Es una persona muy proactiva y nos trae un tema que es súper interesante, porque normalmente creemos que todo lo que son las demencias solo podemos ayudarles con pastillas, y les damos y les damos y les damos y les damos pastillas, y esa no es la solución. Así que los dejo con el tema que es demencia más allá de las pastillas, y con la doctora Katy Juliana Fowler. Hola, mucho gusto a todos y gracias por participar de esta charla. Es una charla que va a ser cortita, no va a ser muy larga, pero vamos a hablar de un tema que es muy importante en este tema, que es el tema de las demencias. Las demencias son una enfermedad que suele verse muy comúnmente en las personas adultas mayores y no siempre... que son muy frecuentes en los adultos mayores. Y pues vamos a ver primero, antes de decir qué podemos hacer, qué es una demencia. Entonces, una demencia es un síndrome, que significa que hay un montón de cosas que pueden estar pasando y alterar la forma en la que una persona piensa a largo plazo. Eso se llama cognición, ¿verdad? Destruye las células del cerebro y hace que se dañe el cerebro. Y esto va a llevar a alteraciones como las que las personas usualmente conocen, que son las alteraciones en la memoria, pero también lleva a otras alteraciones como lo son las emociones, la conducta y hasta la motivación de la persona. Y siempre va a afectar la realización de las actividades de la vida diaria. Existen muchos tipos de demencias, no existe solo uno. Entre los tipos de demencia, la más frecuente es la que la gente conoce como la enfermedad de Alzheimer. Esta es la más frecuente, pero también está, por ejemplo, la demencia vascular, que está causada por lo que la gente popularmente conoce como derrames o infartos en el cerebro. Está la demencia por cuerpos de Lewy. Está la demencia frontotemporal, que es una demencia que es muy particular porque la pérdida de memoria no es tan llamativa como sí lo es, por ejemplo, las alteraciones de la conducta y de las emociones. Y está la enfermedad de Parkinson, que cuando ya es avanzada puede producir también una especie de demencia. Existen muchos otros tipos, pero estas son las más frecuentes que existen. Entonces, para hablar sobre qué vamos a tratar sin pastillas, cuando hablamos de una demencia, tenemos que hablar de los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia. ¿Qué son estos síntomas? Son principalmente lo que la gente más popularmente conoce como la agitación, cuando una persona se pone muy angustiada y empieza a andar por todos lados, o se puede poner agresiva porque está perdida, ¿verdad? Las alteraciones motoras, que es algo también muy frecuente. Por ejemplo, los temblores o las alteraciones en la marcha que hacen que las personas se puedan caer con más frecuencia, ese es un tipo. La irritabilidad, que es el enojo constante, o la ansiedad, que es la angustia que puede sentir la persona. Los cambios en el sueño y los cambios en la alimentación. Hay personas con demencia que duermen nada, prácticamente. Hay personas que duermen todo el día y toda la noche, ¿no? O que dejan de comer del todo. Y la última, que es lo que nosotros los psiquiatras conocemos como la psicosis, que son los delirios y las alucinaciones, cuando ya empiezan a escuchar cosas que tal vez no están ahí,
o a tener pensamientos de cosas que no son reales, como porque se les olvida y pierden el dinero, entonces empiezan a pensar que la gente les está robando o cosas por el estilo. Entonces, esto es muy importante. El familiar o el cuidador de las personas con demencia son parte del tratamiento de las personas que tienen esta enfermedad. ¿Por qué? Porque son las que van a saber los cambios de humor, los cambios de estado de ánimo, los cambios de las necesidades, qué es lo que la persona puede y no puede hacer. Y entonces siempre va a ser muy importante tomarlos en cuenta a la hora de hacer los diagnósticos y los tratamientos también. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que podemos hacer en personas con demencia que no tienen nada que ver con pastillas? La primera intervención y la más importante de todas va a ser siempre y por siempre tener el cuidado y asegurarse del bienestar del cuidador. La razón principal por la que los pacientes con demencia muchas veces terminan en un centro de cuidado es porque la persona cuidadora está muy agotada, porque es un trabajo muy difícil, ¿ok? Es un trabajo que amerita cuidar siempre todo el día y requiere cuidados emocionales, físicos y de todo tipo. Entonces, al cuidador siempre, el buscar el bienestar del cuidador siempre va a ser como lo primordial. Las otras intervenciones que existen están, bueno, las prácticas sensoriales. Las prácticas sensoriales están relacionadas con los sentidos, ¿ok? Entonces, esas son las prácticas sensoriales que existen. La aromaterapia ha probado ser eficiente para ayudar a disminuir la ansiedad. La terapia de exposición a la luz es básicamente exponer a la persona con demencia en el día a la luz solar para que el cuerpo reconozca ese momento como el día y en la noche a la oscuridad para que el cuerpo lo reconozca como la noche, ¿ok? Los masajes terapéuticos los han estudiado y algunos han visto beneficios, pero no ha sido como tan probado como las otras dos. Y es la parte sensorial que tiene más evidencia de todos, es lo que conocemos como la estimulación multisensorial. ¿Qué significa esto? Significa tener algún tipo de actividad que vaya a activar varios sentidos a la vez, la audición, el olor, el tacto, digamos, varios de estos a la vez, varias de estas actividades a la vez. Eso es lo que más evidencia tiene y que les puede ayudar a las personas con demencia. O sea, son cosas que pueden hacerse fácilmente. Luego están las prácticas psicosociales. Las prácticas psicosociales son estas que están aquí y aunque tienen nombres como muy grandes, realmente son cosas que se pueden hacer muy fácilmente. La primera es la terapia de validación. La terapia de validación es cuando una persona que es adulta mayor y está perdiendo su memoria o está dándose cuenta que está enferma en este momento y que está perdiendo algunas de sus capacidades, nosotros venimos y le tratamos de forma empática con esta forma en la que se siente, que está perdiendo capacidades, que está perdiendo otras cosas, y entendemos y validamos esta emoción que puede generar mucha frustración y así le ayudamos a aceptar el diagnóstico también. Luego está la terapia de reminiscencia. La terapia de reminiscencia es una de las más evidenciadas y más probadas que sirven hasta el momento, que es hablar con el adulto mayor, ya sea en grupo o individual,
sobre el pasado de esta persona, porque al final estas son las memorias que siguen intactas en las personas con demencia, ¿verdad? Las memorias que pasaron hace mucho tiempo. Entonces, el traer recuerdos de cuando eran jóvenes, como fotos, o el traer diarios, o libros, o música de recuerdos que sí tienen, son cosas que disminuyen la ansiedad en estas personas, disminuyen las alteraciones conductuales y les genera bienestar. Entonces, es una de las que mejores evidencias tiene. La otra de las que mejor evidencia tienen es la musicoterapia. Y la musicoterapia es una de las mejores evidenciadas porque la memoria que más se conserva a través de los años, por muchos años, incluso más que la memoria a largo plazo, es la memoria musical, ¿verdad? Todos nos recordamos de la música que escuchábamos cuando éramos jóvenes. Entonces, se ha probado ya bastante que las personas, cuando se les pone música o se les invita a hacer música que está más relacionada a su época, se van a sentir menos angustiados y van a tener menos alteraciones conductuales, como el caminar sin rumbo por todo lado, o como la agresividad, o como la ansiedad, que a veces puede dar cuando uno no se acuerda dónde está. Y luego está la terapia asistida con animales. La terapia asistida con animales, la más popular, es la asistida por perros, ¿verdad? Estas tienen algún tipo de evidencia controversial. Ahora en Japón y otros lugares de Asia se están haciendo terapias asistidas con animales que son robots, pero es como muy nuevo esto. Ya se imaginarán que el muñequito cuesta como $10.000, ¿verdad? Y luego están las actividades significativas. Las actividades significativas es otra de las cosas, por el mismo motivo por el que la terapia de reminiscencia sirve, es el mismo motivo por el que la terapia de las actividades significativas funciona tan bien, y es permitirle a esta persona adulta mayor que tiene una demencia realizar actividades que fueron importantes en algún momento de su vida. Por ejemplo, una señora que toda la vida le gustó bordar, darle la oportunidad de que siga bordando en este momento en donde su memoria se está perdiendo, es algo que le va a producir calma y tranquilidad, ¿verdad? Una persona que tal vez por mucho tiempo hizo jardinería como hobby, permitirle que haga jardinería cuando está perdiendo la memoria es algo que va a disminuir la ansiedad y la angustia que genera el estar perdiendo la memoria. También otra de las cosas que es muy importante, que va incluida en las actividades significativas, es el ejercicio físico, ya sea de resistencia o aeróbica, o el ejercicio para mantener la salud del paciente adulto mayor, ha probado ser muy beneficioso. Me imagino también que es por la liberación de endorfinas y la sensación de bienestar que produce el ejercicio. Ahora están los protocolos de cuidado estructurados. Los protocolos de cuidado estructurados tienen un nombre como muy grande, pero no es nada del otro mundo. Es básicamente tener rutinas para cosas que son del día a día de las personas, que se van perdiendo conforme la demencia va avanzando. Entre más progresa la demencia, la persona pues, más dificultades tiene para bañarse, más dificultades tiene para lavarse los dientes, para su aseo bucal, y entonces llega un momento donde el tratar de lavarle los dientes a una persona que tiene una demencia se vuelve una pesadilla, porque se puede morder y todas esas cosas. Entonces, generar una rutina específica de cómo hacer la boca, de cómo bañarlos, de bañarlos antes de la noche o bañarlos en el día, o sea, hacer una rutina muy estructurada hace que disminuya la ansiedad sobre estas cosas que son tan básicas en la vida de cada persona, ¿verdad? Finalmente están las que son como un poco más complejas, por ejemplo las terapias cognitivas, que las terapias cognitivas realmente sirven únicamente para personas que tienen una demencia de leve a moderado,
Y aún así, aunque sirven para este tipo de pacientes, a veces pueden generar muchísima frustración si la persona tal vez no tiene un buen día o no quiere hacerlo, ¿verdad? Pero las personas que sí están en disposición de hacer este tipo de terapias puede funcionar muy bien. Por ejemplo, es realmente sentarse y hacer problemas aritméticos o trabajos con números. O la otra es hacer ejercicios de palabras o hacer rompecabezas, que es como estimulación cognitiva, ¿verdad? Y luego la otra es el entrenamiento orientado a la realidad. El entrenamiento orientado a la realidad es todos los días, a cada rato, estar hablando con la persona, diciéndole qué hora es, a dónde está, cómo se llama, qué hora es, a dónde está, cómo se llama, tenerles calendarios gigantes, de los gigantes que puedan ver constantemente, ubicarse en el espacio en donde están. Eso es básicamente cómo funciona. También hay otros como las terapias ocupacionales. Las terapias ocupacionales son dadas por profesionales llamados terapeutas ocupacionales, por supuesto, y lo que hacen es entrenar habilidades cotidianas. Y todos los días hacen el mismo entrenamiento, como vestirse, hacer tareas del hogar que tal vez ya no se recuerdan cómo hacerlas, y aunque sí les puede ayudar a mantener el poquito funcionamiento por más tiempo, no es que va a tener el progreso de la enfermedad, pero al final sí les puede ayudar a estar como más tranquilos por más tiempo o a tener una funcionalidad lo mejor que pueda, una mejor calidad de vida, ¿verdad? Que es lo que dice en la siguiente, que es ayudar a que mantengan una vida lo más independiente posible por la mayor cantidad de tiempo posible. Y también en terapia ocupacional se pueden ofrecer ejercicios, ya sean físicos o actividades cognitivas que hacen que las personas puedan como retarse a sí mismas, ¿verdad? Y mejorar un poco. Y bueno, esas son las que tenemos ahorita con evidencia de mejoras sin necesidad de medicamentos. Son cosas que son muy fáciles de hacer, que pueden hacerse perfectamente sin necesidad de tener una ayuda especializada, la mayoría. Y pues no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Usted tiene yo tengo una pregunta. Claro. Mi mamá sí está con lo que es la senilidad vascular, está diagnosticada. Con demencia vascular. Demencia, senilidad, no demencia, perdón, vascular. Y ella, bueno, la tratan cuando empezó a ver cosas y todo eso y a tener ciertas reacciones, empezaron a darle valproato. Medicamentos. Sí, medicamentos. Entonces no sé hasta que, yo no sé si eso en algún momento se le puede quitar porque ella ya tiene varios años de estar con el valproato y creo que la quetiapina sí le ayuda y creo que no ha sido tan fuerte porque es de 50. Entonces empezó con 25 y más bien hasta hace tiempo. 50 sigue siendo una dosis bajita y es un medicamento apropiado para la adulta mayor, al igual que el Epival está bien. Lo único es que, digamos, no es necesario, o sea, la medicación se pone dependiendo de los síntomas que tiene la persona en ese momento. Entonces, por ejemplo, si las actividades no farmacológicas han mejorado los síntomas psicológicos y conductuales al punto de no necesitar el medicamento, entonces sí se puede considerar hablar con el médico para bajar o quitar el medicamento. Pero los medicamentos usualmente se ponen dependiendo de los síntomas que tiene el paciente. Lo que yo pensé, no sé si tiene efectos secundarios, sobre todo la quetiapina no me estresa tanto porque siento que es todavía muy baja y a ella le sirve. Que no sé si el valproato tiene algún efecto secundario. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, incluyendo la quetiapina, la acetaminofén, todos tienen efectos secundarios. De los efectos secundarios más frecuentes de la Epival, ¿Epival es el valproato? Sí, señora, disculpe. Los efectos secundarios más frecuentes son como algunas veces aumento de peso, es el más frecuente. Hay personas que les da caídas de cabello y a algunas personas que se les puede alterar la actividad de función hepática, pero
Eso se vería en los laboratorios que les hacen. Creo que no, ¿verdad? Ninguna. Lo tolera bastante Sí, bien. ella no tolera. Esos son los más frecuentes de Sí, y cuando usted habló de las terapias, con mi mamá, una de las terapias muy, pero creo que le ha dado muy buenos resultados es con la música. Ajá. Mi mamá, La música es de las mejores terapias que se han recomendado, y de hecho es muy común verlo en centros de cuidado. Usted los va a ver que ellos están reunidos o que están separados y que les tienen la grabadora puesta con la música. Sí, para mami es. Y los animalitos que yo creo que yo te voy a preguntarte porque tengo 3 perros, pero uno es especial para adultos mayores y para niños, porque ese es de adultos mayores y niños. Ajá. Pero Entonces, las terapias, digamos, a diferencia, por ejemplo, de las terapias psicosociales como estas, ¿verdad? La terapia asistida con animales sí tiene que ser con animales entrenados para eso. Claro, Existen asociaciones que entrenan animales, claro, que son para terapia con y animales. aquí hay una, ¿verdad? Tal vez uno pueda invitarlos o preguntar en algún Sí, momento. existen y podrían preguntar si es una posibilidad o no es una posibilidad. No, yo no veo por qué no. Lo que sí es que sí son, o sea, no es como cualquier perro viene y los acompaña, no es así. A diferencia, por ejemplo, de la terapia de reminiscencia, que no ocupa un psicólogo, una psiquiatra, no ocupa un profesional. O sea, con la terapia de reminiscencia puede ser la familia que viene y acompaña al adulto mayor y le trae fotos y hablan, o puede ser que los adultos mayores estén todos juntos en grupo y saquen conversaciones de cosas que les han pasado en el pasado o cosas por el estilo, ¿verdad? Bueno, a mí me parece muy enriquecedora, de rescato de lo que podríamos hacer aquí. Esa última partecita que ustedes se traen fotos, se traen recuerdos, videos, porque ya lo otro como que no está uno por aquí, entonces digamos que se les escapa de las manos, es algo que ya ellas ponen en práctica. Claro, de hecho, yo he llegado y hay música y está este ambiente preciosísimo, ¿verdad? Hasta yo me pongo a bailar. Exactamente. Entonces, y en las actividades también lo hacen, cuando han traído como mariachi, yo los he visto, ¿verdad? O han traído los que tocan guitarras y estas cosas, y esto les da, o sea, esto ya tiene evidencia, o sea, estamos hablando de que esto no es una cosa que alguien inventó, eso tiene evidencia de que funciona. Sí, digamos, yo con ella antes de estar aquí ponía mucha música, a ella le encanta. Jugaba naipe 21 para esa partecita de números. Subimos tanto con eso, tanto eso. Y ella hasta aquí ganó, ella siempre ganaba. ¿Verdad? La campeona. Pero bueno, ya eso no puedo practicarlo tanto aquí. Bueno, puedo traer un naipe también, ¿verdad? Claro que sí. Aquí Entonces, pero sí, muy enriquecedor y verdad que muchas gracias. Sí, muchas gracias. Son esos tipsitos que uno. Son tips y son cosas que no son, sabe. que no son como muy grandes, es decir, en el sentido de que no son súper costosos y son cosas que cualquier cuidador puede colaborar con eso, claro, y ayudarle a la calidad de vida de la persona. Yo puedo ser abogado del diablo, digo. No, hay cosas que son, por ejemplo, que pienso yo, sí, cosas son muy fáciles, pero hay una que para mí, y lo hemos probado por años, y es el seguir una rutina. El seguir una rutina es súper importante. Es súper importante. Súper importante. Y pienso, o lo normal es que en tu casa vos no tenés una rutina. A menos de que alguien esté. Exactamente. Y además le hago una rutina. ¿Verdad? Pienso yo que eso sería una de las cosas que la gente tiene que valorar, por ejemplo, traerlos a los centros diurnos, porque entonces los bañan a las 7, los llevan en los centros diurnos, tienen horario de comida, de actividad, entonces tienen una rutina y no necesariamente tienen que tenerlos lejos de su casa, digamos, a la noche, porque el diario vivir no permite que tengamos una rutina tan estructurada como en los hogares que hay una rutina estructurada por lo mismo, porque así es como se mantienen muy calmos. Y la otra preguntilla que te iba a hacer, Katy, es ¿cuál es tu posición
mentalmente, digamos, que ¿vos crees que es mejor traerlos cuando están empezando las demencias a estas terapias, a estas cosas, y esperar a que ya esté muy atrasado? No hay mucho que devolver, o siempre hay digamos, muchas de estas terapias o muchas de estas prácticas, porque se llaman terapias, pero realmente son prácticas que puede hacer cualquier persona, ¿verdad? Muchas veces son importantes desde el principio, pero digamos, hay unas que son más importantes para personas con demencia que están comenzando y hay otras que son más importantes para la disminución de síntomas emocionales y conductuales. Entonces, por ejemplo, en personas que apenas están empezando la demencia, que todavía tal vez tienen algún tipo de independencia en algunas actividades, las terapias cognitivas, en donde los estamos como esforzándolos mentalmente, o las terapias ocupacionales para ayudarle a mantener su independencia la mayor cantidad posible de tiempo, pues puede funcionar cuando estás iniciando la demencia. Sin embargo, ya cuando estamos en una demencia moderada severa, que ya hay más problemas emocionales, hay más depresión, más falta de motivación, hay más irritabilidad, más el vagabundeo, que es la persona que camina y camina y camina por todo lado para tratar de ubicarse, ya ahí sí son más importantes las prácticas como las de reminiscencia, como la musicoterapia, porque lo que estamos haciendo es tratando de disminuirles la ansiedad que les provoca el darse cuenta que ya no están igual que antes, que ya no tienen esta funcionalidad, que ocupan que les ayuden, que están completamente perdidos. Perdón, que eso les da mucha ansiedad, ¿verdad? Porque en algún momento ellos lo sienten. En algún momento ellos se dan cuenta, por supuesto, ellos se dan cuenta que están perdiendo la memoria o que están perdiendo capacidades, o digamos por el tipo de demencia, por ejemplo la demencia frontotemporal, tal vez ellos no se dan cuenta, pero ya por sí, como ese tipo de memoria, ellos empiezan a tener conductas súper extrañas o súper diferentes a lo que antes eran, ¿verdad? Comer, o hacer cosas que no hacían antes. Yo pienso que también les llega, a veces mi mamá está muy lúcida, tienen segundos de lucidez. Por ejemplo, cuando mi sobrina trajo a mi sobrina nieta, que es la misma, obvio, entonces él le dijo, ay, qué dicha que me trajiste a la chiquitilla. Entonces mi sobrina se puso a llorar porque jamás pensó que mami, y ya después se olvidó. Pero en ese momento, cuando la trajo, qué dicha que me trajiste a la chiquitilla, tiene 4 años, y ella es amorosísima con mi mamá. Pero tiene momentos pequeñitos de esa lucidez. De lucidez. Claro, entonces ellos sí, hay momentos en donde se dan cuenta, y puede ser que si la demencia está ya muy avanzada, ya no se vayan a dar cuenta, ¿verdad? Pero el que no se estén dando cuenta no quiere decir que, por ejemplo, no van a estar estos síntomas que les van a alterar la conducta, las emociones. Tal vez no es ansiedad, pero tal vez se deprimen, o tal vez simplemente es enojo y explotan y se ponen súper agresivos porque están súper desorganizados, porque no saben qué está pasando, y este tipo de cosas ha mostrado que ayudan en esto. Bueno, aquí es importante el ubicarlas en esa parte de demencia que existe, la poco moderada o más leve, moderada, sí, porque de eso depende esto. De eso depende el funcionamiento de la persona. Y eso, digamos, o se tiene un cuidador al 100%, o mejor tenerlo en un lugar. Bueno, eso va a depender de cada persona. Eso no es una recomendación que uno puede hacer de forma generalizada, porque no es lo mismo que tenga un cuidador que trabaja de 6 de la mañana a 8 de la noche y entonces no está nunca en la casa, y la persona que está con este deterioro se va a ir deteriorando, porque así es la enfermedad y no se mantiene solo en la casa todo el día, y puede ser peligrosísimo, ¿verdad? Que esté cocinando, deje la cocina prendida o cosas así. Entonces depende de la funcionalidad. Si es solo un deterioro cognitivo leve, que lo único que no se acuerda o no puede hacer es cosas como manejar dinero, por ejemplo, pero puede bañarse, puede cocinar, o sea, depende
depende de las capacidades que vayan perdiendo en ese momento, por supuesto. Llega un momento en donde las capacidades se van a perder, entonces es mejor ir anticipando, ¿verdad? Si ya la persona no puede manejar dinero, ya tal vez uno tiene que anticipar que ahorita va a venir el hecho de que no va a poder, por ejemplo, cocinar, o si ya perdió todas las actividades instrumentales, que son las actividades como más complejas, pues ya pronto probablemente no va a poder bañarse solo, no va a poder, hay que ir pensando en esas cosas siempre. Katy, y digamos, hemos notado, y es inevitable, creo yo, pienso, que en lugar de estimularlos a hacer cosas, los tratan como niños y les dan de comer, los visten, los bañan, y entonces les van quitando, pues más bien la terapia, diría yo, que al contrario, ¿verdad? Bueno, eso es una cosa que hablaban en la parte de en la parte de terapia de reminiscencia, en donde hay algunas personas que les dan muñecos, o les dan como bebés, o les dan como, o los empiezan a tratar como bebés, ¿verdad? Los empiezan a tratar y no los dejan hacer nada, a pesar de que la persona pueda en ese momento tener esa capacidad de hacerlo, y eso sí lo que va a alterar es más la funcionalidad de la persona, o sea, va a hacer que se deteriore más rápido, ¿verdad? Vos le estás quitando algo que todavía tiene, ¿verdad? Tal vez la persona no pueda cocinar, pero puede barrer, y vos le estás quitando esa función, entonces ya no va a poder, ya se le quitó, lo que va a hacer es deteriorarse más rápido. Sí, en el caso de mi mamá, o sea, pongo el caso porque es lo que tengo más, ¿verdad? Por supuesto. El caso de mi mamá hasta hace año y medio, mamá barría todos los días el patio. Se levantan hasta que se cayó, fue en el momento que se quebró y pasó el asunto que ella siempre quería levantarse, igual que doña María, imagínense. Pero mami empezó con una cobija a hacer muñeco. Entonces se le compró un muñeco, entonces ella andaba con un muñeco. Okay. Pero hacía todo, de hecho, ella se bañaba, uno estaba con ella, pero ella le decía y todo. Ella come sola, eso me encanta porque le dejan comer sola, ¿verdad? A veces la que gaste que como que no, entonces uno le ayuda, pero normalmente todos los días come sola y eso me encanta de aquí, que la dejan hacer cosas, ¿verdad? Que ya se quedó al otro lado. Porque ella quiere hacer cosas. Se cayó, pero esas son cosas que pasan. Entonces ya le cuesta un poco levantarse, aunque ahí va, ya tiene 2 meses. Bueno, ese es lo que hay que esperar un milagro. Pero sí, claro, te estoy diciendo que esto lleva un montón de años, ¿verdad? O sea, que yo creo que más bien fue como deteriorando poco a poco, no fue tan rápido. No es rápido para nada. No. Son lentos estos procesos. Hay procesos de todas estas partes que dijiste al inicio del Alzheimer, hay procesos que son más rápidos, ¿verdad? Hay unas enfermedades que se llaman demencias rápidamente progresivas, que no son tan frecuentes, no pueden pasar en personas incluso que no son adultos mayores, y que sí pueden ser, muchas veces ya están súper deteriorados. No, porque pero no es lo más usual, no es lo más común, eso solo es como solo especialistas lo ven porque es como muy raro, ¿verdad? ¿Cómo se diagnostica eso? ¿Por la misma no, eso tiene en la clínica, eso van haciendo, digamos, laboratorios, TACs, resonancias y otras cosas. O sea, dependiendo de lo que está presentando el paciente, así es como se diagnostica, pero además las demencias rápidamente progresivas, como le digo, usualmente son neurólogos los que lo van a diagnosticar porque son raras. Pueden pasar en adultos mayores, pero también pueden pasar en personas que no son adultos mayores, en personas de 50 años y así, y son sumamente rápidas, ¿verdad? O sea, no es lo usual, no es lo que nosotros vemos en una persona adulta mayor con una demencia como la más frecuencia. Otra cosa que me llama la atención, doctora, es que mi mamá fue después de 2 infartos, le pusieron stent y perdió oxigenación y ahí empezó el asunto. Así. Pero
Mi mamá antes era corra con la pastillita de la lengua, ¿verdad? Estoy hablando de 5 años, hace años. Cuando le daban los ¿Se le infartos. olvidó? Ya. Bajo el estrés, supongo. Por eso te digo, mamá ya no padece el corazón, o sea, le hacen los, ¿cómo se llaman? Los eventos. Súper bien. Qué dicha. Hace como 4 años para acá, no tiene ningún problema. Qué dicha. Yo creo que es parte de lo mismo, ¿verdad? Se les olvida o dejan de estar ansiosos, no sé. Bueno, A veces dejan de de tener ansiedad. Sí. sí, no. Porque mami empezó como en el 2000, no sé cuándo, 14. Ujú. Hace casi 10 años, hace 11 años. Sí. Ujú. Y sí te puedo decir que los 2 primeros años fueron como difíciles a ese nivel. Ujú. Y ya después mami no, yo creo que ni la presión alta, ¿verdad? Ya. Le dan algo para la presión alta, porque ya venía delicada. Ajá. Pero yo creo que se la toma mi mamá, está como relajada. Qué Yo dicha. como que Eso como es todo bueno, se le porque olvida. igual el pronóstico de ella. Digo yo, se le olvida, será posible que se le olvide a uno ese tipo de cosas, porque eso me llamó mucho la atención, lo del corazón, mamá, no hace 4 años, no, hace más de 4 años que mami no tiene ningún problema. Bueno, y qué dicha, pero no necesariamente hay personas que esto le genera más bien más angustia, hay gente que no, eso ya depende de cada persona y de la personalidad de cada persona. Así hay personas que sí se les va olvidando y si se les olvidó esto ya. Alguna preocupación, digo yo, algo. Pero también, por ejemplo, hay que tener en consideración que si hay muchos factores psicosociales que están haciendo que ella esté menos estresada, entonces va a tener menos síntomas. Claro, ¿verdad? claro. Va a tener menos síntomas y al final los síntomas cardiovasculares sí pueden ser un síntoma de estrés crónico también. Muchas gracias. Ok, mucho gusto. Bueno, muchas gracias, doctora Faure, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Recuerden que mañana sí tenemos un bar aquí a las 10 de la mañana. Y además vamos a estar anunciando las otras charlas. Tenemos médicos, ortopedistas, tenemos médicos generales, vamos a hablar de las infecciones de orina, vamos a hablar de las fracturas de cadera, de la movilidad en los adultos mayores, vamos a hablar sobre una vejez sana. Entonces todos estos profesionales nos van a regalar un ratito para compartir con todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, buenas tardes y que la pasen bonito. Muchas gracias.